Buenas noches nuevamente para todos, bienvenidos. Vamos a continuar con este tema sobre la salvación final, la parte final. Y permítanme les comparto pantalla para continuar hablando donde nos habíamos quedado. Entonces, en nuestra sesión pasada hablábamos de cuán importante es entender la salvación desde el cambio de naturaleza, o desde el momento, más bien, que nos acercamos al Señor y que buscamos servirle, que buscamos agradarle, entonces entendemos que Dios quiere hacernos nuevas criaturas. Ese es el cambio de naturaleza que está implícito al seguir al Señor, al querer vivir como Él quiere que vivamos, al querer amar la santidad, que la santidad, como se les explicaba en algún momento, no es más que estar reservados para Él, ser diferentes a cómo está el mundo y que aunque estamos entendiendo que aunque estamos en el mundo, no pertenecemos al mundo. Entonces es importante y es una evidencia de la salvación que hay en nuestras vidas, esa salvación que nos habla de, como les hablaba también, de librarnos de nosotros mismos, de esa naturaleza, de esa vieja naturaleza que hay en nosotros, de librarnos de aquellas personas también, ese círculo social también que nos llevaba de una u otra manera a estar distantes del Señor. Y que ese cambio de naturaleza que también nos va a llevar a la salvación ya del alma, hablándolo espiritualmente, a la salvación eterna, pues todo ello tiene muchas evidencias. Y el cambio de naturaleza es una de las más evidentes, de las principales. Y hablábamos también de cuán importante es entender qué es esa nueva naturaleza, y de entender que nosotros también debemos examinarnos y entender si estamos en una naturaleza nueva con el Señor o si aún esa naturaleza no ha cambiado. Y veíamos el ejemplo que da la palabra cuando habla de cómo el perro vuelve a su vómito y cómo dice también que el cerdo recién bañado vuelve a revolcarse en el lodo. Y ese vómito, ese lodo que representa, representa esa vieja naturaleza, volver a esos hábitos del viejo hombre. Es volver atrás, es retornar hacia aquello que un día nos mantuvo alejados del Señor. Entonces, si evidentemente nosotros vemos que estamos regresando allí constantemente, pues debemos ser sinceros y reconocer que nuestra naturaleza no ha cambiado, que hemos simpatizado tal vez con el Evangelio, no importa el tiempo que haya pasado, un mes, un año, 10 años, 20 años, 30 años, no podemos engañarnos y de eso se trata de esta charla. Debemos entender y asegurarnos que la salvación realmente está en mi vida para poder después hablarle a otros de esa salvación. Entonces, una evidencia de ese cambio de naturaleza, pues es simplemente entender que si mi naturaleza ha cambiado, yo ya no quiero vivir en ese pasado. Yo ya no quiero retomar esas cosas viejas. Yo ya no voy a ser la misma persona vulgar, grosera, o sometida a mis pasiones, o esclavo de mi mal carácter, esclavo de los vicios, esclavo de las maledicencias, de la avaricia, de todas esas cosas de la que nos habla la palabra. Y si yo ya no quiero estar en ese ámbito es porque mi naturaleza es otra. Pero el perro, el cerdo y este tipo de animales siempre quieren estar donde sus instintos los quieren llevar. Entonces, para un marranito, entender que estar en el lodo es un acto sucio, o decirle a un perrito, tratar de explicarle que no debe comerse lo que regurgita, pues es difícil, es imposible. Asimismo, si nuestra naturaleza no ha cambiado y no la hemos puesto en manos del Señor, no importa que seamos religiosos, asistiendo a una iglesia, escuchando sermones, no. Lo importante es que sepamos y tengamos convicción de quiénes somos, como dice por ahí, cuando nadie nos ve, cuando el pastor no está viendo, el líder no está viendo, cuando no estoy en una congregación, cómo me comporto.
Estoy ahí como ese marranito lleno de lodo, estoy ahí como ese perrito volviendo a lo que deseché en algún momento, o realmente estoy tratando de brillar. Y esa es la pregunta del Señor. ¿Tú estás tratando de brillar para Él o estás luchando aún con esa vieja naturaleza? Si estás luchando con esa vieja naturaleza es porque hay una ausencia de la presencia de Dios. Y hoy lo que vamos a entender es, o vamos a ver es específicamente cuatro advertencias, seguramente hay más, y sí sé que las hay, pero son advertencias de que la palabra nos habla o en la que la palabra nos ubica, de cómo, aún conociendo el Señor, aún cambiando esa naturaleza, podemos retroceder, podemos equivocarnos, podemos ir por el camino angosto, pero en algún momento abandonarlo y dejarlo a un lado. Porque las advertencias no se hacen pues si no hay peligro. Si yo tengo a mi cuidado un niño o varios niños, pues si los tengo en un lugar, pues yo debo hacerle una serie de advertencias a esos niños, si van a jugar, si van a comer, si van a hacer ciertas actividades, porque las advertencias se dan en el momento que hay peligro. Cuando yo sé que no hay peligro, cuando yo sé que no hay nada que amenace la integridad de algo o de alguien, pues las advertencias salen sobrando. Entonces es curioso eh, que la palabra nos dé advertencias y no se las está haciendo a personas que no conocen de Dios, sino a personas que hemos conocido del Señor y que se supone estamos caminando con Él como Él quiere. Entonces vamos a ver cuatro de esas advertencias que están en la palabra para, de esa manera y de una forma ya más general, con cada una de estas advertencias, comprender cuán importante es atender esas advertencias. Como dice la palabra, ¿no? Aquel que quiera o aquel que piense que está firme, mire que no vaya a caer. Entonces dice la palabra en Hebreos 3:12, cuidado hermanos, mira cómo empieza ahí el escritor de Hebreos a decir, ¿y a quién se refiere? Ahí no está diciendo cuidado gentiles, cuidado mundanos, cuidado romanos, cuidado no. Está hablando, es una carta para los hermanos. Dice, no piensen en lo malo y empieza a hablar sobre los pensamientos, aquello que entra o aquello que tenemos en nuestra mente, porque es ahí donde empiezan las batallas, es ahí donde empezamos a tener o grandes victorias o grandes derrotas. ¿En qué estamos pensando? Y es algo que debemos ir reflexionando. Ni dejen de confiar en el Dios que vive para siempre. Entonces, ¿a qué se refiere que la advertencia? Ojo con sus pensamientos y ojo en su confianza en Dios. ¿Y qué está diciéndonos allí el escritor? Que se puede pensar en lo malo aún conociendo del Señor, si lo permitimos, o que podemos dejar de confiar en el Dios, como dice aquí la palabra, que vive para siempre. Dice, ¿por qué o para qué? Para que no se aparten de él. Ese apartarse, si vamos al original, esa palabra se refiere a la apostasía. ¿Qué es la apostasía? Voy a ponerlo con un ejemplo muy sencillo. Si hay un soldado que está prestando su servicio militar, mientras esté prestando su servicio militar, va a estar al cuidado de que del gobierno, el gobierno se va a encargar de darle su estadía, su techo, una cama, de proveerle el uniforme, de proveerle las armas, de proveerle entrenamiento, proveerle todo lo necesario para que ese soldado pueda cumplir con su deber cívico. Pero si ese soldado, aún estando en esa condición, decide irse por su cuenta, a eso se le llama un desertor. Eso, esa palabra que aparece allí, apartarse, y no solamente en este texto, sino en otros textos, se refiere a eso, a quien se aparta, a quien de manera libre y espontánea y con conocimiento de causa, abandona esa causa, valga la redundancia. Entonces lo hace adrede, no lo hace sin desconociendo lo que está haciendo, no.
lo hace bajo su entera convicción. Entonces, es lo que significa un apóstata, alguien que ha conocido la verdad y se aparta. Y es lo que habla allí el texto. Dice, para que no se aparten de él. ¿Y qué nos puede apartar de él? Los pensamientos malos, cuando los permitimos, cuando dejamos que nuestra mente empiece a generarse allí toda una serie de situaciones que lleguen después al corazón y que se vuelvan en una acción. Entonces, claro que es una advertencia, pero ahí se puede hacer algo en contra de eso. Debemos de tener los pensamientos a tiempo. Dice, y no dejemos de confiar. Eso es lo que nos puede apartar de él. Por supuesto, el que deja de confiar, pues tarde o temprano se va a alejar, porque entiende que no le están protegiendo. Entonces son las personas que nos encontramos que dicen es que Dios no me responde, es que yo le he servido a Dios y para qué le estoy sirviendo, vea cómo estoy, mire, dése cuenta cómo mi situación está peor que antes, mire que es que como Dios no me respondió como yo quiso, entonces yo mejor me voy. Y todo eso es dejar de confiar en Dios. Todo eso es manifestar que Él no está en el primer lugar. Hay otras situaciones que no son tan evidentes, pero que de alguna manera reflejan la desconfianza en Dios. ¿Por qué? Porque muchas veces lo que hacemos es empezar a poner nuestra confianza en las circunstancias, en los hombres, en las situaciones, en los dictámenes médicos, no sé, en el dinero, en lo que tengo en el banco, en la situación del país, X o Y cosa, entonces, o en nosotros mismos, en nuestro conocimiento o en nuestra experiencia. Entonces tengamos también cuidado porque muchas veces lo que hacemos es poner en primer lugar a muchas otras cosas o a muchas otras personas y no a Dios. Y eso indirectamente es empezar a desconfiar de Dios. Es empezar a dejar a Dios a un lado. Dice el verso 13, al contrario, dice aquí el escritor, mientras aún queda tiempo, cada uno debe animar al otro a seguir confiando. Y eso es lo que buscamos con estas reuniones, con este grupo. Es el propósito junto con mi esposa y ha sido el propósito que cuando nos reunamos es este. Ese es el propósito, animarlos, seguirlos animando, decirles, hermanos, sigan confiando en el Señor. Si han dejado de confiar en Él, es tiempo de volver a Él y volver a confiar en Él. Tal vez desconfiaste de Él en algún momento porque un líder, una persona abusó de ti o porque simplemente las cosas no salieron como esperabas o porque simplemente tomaste la decisión de una manera precipitada por lo que haya sido. Es tiempo de volver. Este es el momento. No es mañana, es ahora. Dice aquí la palabra, sí, nadie dejará de obedecer a Dios. ¿Cómo? Hay que seguir confiando en Él. Dice, ni pensará que si peca, hace el bien porque eso es algo que también genera el alejarnos del Señor, relajarnos y empezamos a consentir el pecado y empezamos a negociar nuestra forma de ser y de vivir, nuestra moral, la empezamos a negociar con ciertas situaciones y circunstancias. Usted debe aprender a ser radical. Si usted se ha comprometido con el Señor a no decir vulgaridades, sea radical, no las diga ni por molestar, sea radical. Si usted se ha comprometido a ser generoso, sea radical. Deje de ser tacaño o avariento, ¿no? Tome decisiones con las cuales usted combata esa avaricia. O si usted ha dejado de ser tal vez amoroso, expresivo, si usted tiene algo que cambiar, usted debe ser determinado a la hora de hacer un cambio en su vida. Como dice la palabra, te determinarás una cosa y te será firme. Entonces, es eso lo que el Señor quiere. Y de esa manera no vamos a permitir que el pecado sea de alguna forma consentido por nuestro corazón. Pasa algo muy curioso, por ejemplo. Ustedes ven una novela, un programa de televisión, como yo les decía hace algún tiempo. Ustedes van a notar que en todo programa, en reality show, en cualquier situación de los medios, siempre ya involucran, incluso ya los niños, Disney ya está también en esa línea,
está permitiendo ya imágenes de carácter homosexual o lesbiana, todo lo que tiene que ver con este movimiento de LG, bueno, todas esas letras. Entonces, es entender que lo hacen para qué, para adormecer, para hacerlo de manera sutil. Y generalmente la persona que tiene otra inclinación sexual es la que es más jocosa dentro del programa, la más chistosa, la más alegre, la diferente, la persona que más brilla, entre comillas, por decirlo así. Pero eso, ¿con qué intención lo hace? Para normalizar, querer normalizar algo que evidentemente a la luz de la palabra no es correcto. No porque lo digamos nosotros, sino porque el Señor ha estipulado unas normas y dentro de esas normas Él establece que personas con esas inclinaciones no entrarán al reino de Dios. Pero ¿qué busca hacer también el enemigo en la iglesia del Señor? Busca normalizar eso, que la gente de alguna manera pues lo vea, "Ah, no, pero es que eso no es tan malo, no, es que eso pues no, es que eso siempre lo hace", y ya empieza ahí a erosionarse nuestra moral. Y cuando nos demos cuenta, hay un gran hueco en nuestra moral y no nos dimos cuenta a qué hora el enemigo empezó a hacer daño en nuestra forma de pensar. Por eso hay que ser radicales. Lógico, no es ser agresivo con este tipo de personas, sino ser sabio también para ganar almas, pero tener una posición bien clara y bien definida, no que sea una línea borrosa donde no sabemos dónde comienza el pecado y dónde termina. No, sino una línea bien demarcada y el Señor lo ha hecho. A través de su palabra lo ha definido muy bien. Aquí en la versión Biblia del lenguaje, o las Américas, perdón, este mismo pasaje, Hebreos 3:12 dice, tengan cuidado, hermanos, vuelvo y reitera ahí que es para hermanos, no sea que alguno de ustedes en alguno de ustedes haya corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhórtense los unos a los otros cada día, mientras todavía se dice hoy. Démonos cuenta que el Señor nos invita a que sea hoy. No aplacemos eso para mañana. No sea que alguno de ustedes sea endurecido por el engaño del pecado. Esa palabra endurecido en el griego es la palabra esclerou, más o menos así se dice, pero de ahí se deriva la palabra esclerosis. Y si ustedes saben, la esclerosis es una patología en las arterias, cuando éstas se endurecen, ya sea por el exceso de grasa, por el exceso de esa mala alimentación. Entonces, si nos damos cuenta, aquí lo que nos dice también el escritor es que así se va endureciendo el corazón muchas veces por el engaño. Aquí dice el engaño del pecado. Porque eso es lo que busca el pecado, de engañarnos, normalizarlo. No, no es tan grave. No, que digas una vulgaridad de vez en cuando no es tan malo. No, sea radical, hermano o hermana, sea radical. Eso es lo que el Señor exige. El Señor cuando fue a la cruz no se medio murió. Él murió. Él no en medio entregó algo ahí, no, Él se entregó todo. Él dio siempre lo mejor y Él espera de nosotros lo mismo, porque ejemplo nos dio, lo dice su palabra. Entonces, no nos dejemos endurecer. Y así como uno, para evitar la esclerosis y este problema de endurecimiento de las arterias y de las venas, hay que ejercitar el cuerpo, tener una dieta balanceada, y eso implica un sacrificio. Lo mismo implica que nosotros, para permanecer en el Señor, que es el tema hoy de lo que hablamos, para cuidar nuestra salvación, pues debemos ejercitar nuestra vida espiritual de la manera en que Dios quiere. Hebreos 10:19, lo leo rápidamente. Hermanos, la sangre que Jesús derramó al morir nos permite ahora tener amistad con Dios y entrar con toda libertad en el lugar más santo. Pues cuando Jesús murió, abrió la cortina que nos impedía el paso, pero ahora Jesús está vivo y por medio de él como mediador, aquí lo dice la palabra, podemos acercarnos a Dios de un modo nuevo, vea que habla de nueva naturaleza y distinto.
Entonces no piense que acercarse a Dios son los rezos que hacíamos antes. No piense que acercarse a Dios lo tiene que hacer un líder, un pastor. Yo me he encontrado con muchas personas que le dicen a uno, no, venga, ore usted por mí, que es que a usted sí Dios lo escucha. Eso es un engaño. Usted no puede creer eso que venía creyendo. Aquí el Señor nos dice, nos podemos acercar a Dios de una manera distinta y nueva, porque hay una nueva naturaleza y porque hay un pensamiento nuevo, diferente. Entonces eso nos da la confianza de entender que a ti también el Señor te escucha, que necesitas acercarte es a Dios. ¿Por medio de quién? De Jesucristo. Entonces, cuando tú vas a la oración, empiezas a orar, Señor y Dios de los cielos, me presento ante ti en el nombre de mi Señor Jesucristo, en quien creo. Y empiezas a hablar con Él. Eso es todo. No busquemos intercesores aquí terrenales como lo hacíamos antes o en la iglesia tradicional, en la iglesia romana que nos enseñó o nos hizo creer eso, que había otros mediadores aquí en la tierra. No, podemos hacerlos. Dice el verso 21, Él es nuestro gran sacerdote encargado del santuario que está en el cielo. Por eso mantengamos una amistad sincera con Dios. Y usted sabe que para mantener una amistad eso requiere de tiempo. El que es amigo ha de mostrarse amigo. Hay que mostrar que tengo interés por esa amistad y es acercarme a hablar con él. No cada domingo ahí medio asistiendo a ver cuando pueda ya, no, porque eso es demostrar también falta de interés. Piensa en un buen amigo, está pendiente de ti, te llama de vez en cuando, ¿cómo estás? Pero un buen amigo está pendiente de ti todos los días. ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo está esto? Te ayuda, te apoya en toda situación. Hay que alimentar esa amistad. Dice ahí enseguida, teniendo la plena seguridad de que podemos confiar en Él. Claro, al tener una amistad con el Señor va a crecer nuestra confianza en Él. ¿Cuál es el reflejo de una persona que no tiene una amistad, que no tiene una vida de oración? Su desconfianza en Dios. Usted escucha a alguien que manifiesta su desconfianza en Dios y al frente, usted se va a dar cuenta que al frente tiene alguien que no tiene comunión con Dios. Puede ser que diga que va a la iglesia, que hace y deshace, que sirve, que barre, que trapea en la iglesia, mejor dicho, que es el de todo allá, pero sus palabras finalmente son los frutos que demuestran si tiene una amistad sincera con Dios y eso se refleja en su confianza o en su desconfianza cuando evidentemente no está el Señor presente. Dice allí, porque Cristo nos dejó limpios de pecado, como si nos hubiera lavado con agua pura y ya estamos libres de culpa. Entonces, eso es lo otro, acercarnos al Señor y si has tenido esos sentimientos de culpa, eso refleja que tu naturaleza aún no ha cambiado y hay que cambiarla allí delante del Señor. En su presencia entendemos que estamos libres de culpa. Dice el verso 23, sigamos confiando, vuelvo a hablar de confianza, en que Dios nos salvará. No lo dudemos ni un instante, porque Él cumplirá lo que prometió. Si usted duda y duda y duda, usted desconfía del Señor. Y esa desconfianza a Dios no le agrada también. Eso es afrentar al Señor. Entonces cuidemos, retornemos a lo que hablamos ahorita, cuidemos lo que pensamos. Verso 24, tratemos de ayudarnos unos a otros, ahí habla nuevamente de animarnos, y de amarnos y de hacer lo bueno. No dejemos de reunirnos o de congregarnos, dice otra versión, ahí ya habla de la importancia también de ir constantemente a una congregación, como hacen algunos, dice aquí que dejan de congregarse y pueden sacar una y mil excusas para no ir. Y pues la excusa que tengan, pues es simplemente el reflejo de que eso que van a hacer es más importante que ir a congregarse y es más importante que Dios. Entonces es un tiempo, usted cuando se congrega entienda que es un tiempo para usted y para Dios. No es para el pastor, no es para el líder, no es para nadie diferente, sino para usted y para Dios. Al contrario, animémonos cada vez más a seguir confiando en Dios, vuelve y habla de confianza, y más aún cuando ya vemos que se acerca el día en que el Señor juzgará a todo el mundo. Viene el juicio. Dice el verso 26 ya viene con la advertencia más severa. Dice, si seguimos pecando, ¿pero en qué condición? Después de haber conocido la verdadera enseñanza de Dios, y aquí Dios nos habla a quienes llevamos muchos años
mucho tiempo en la iglesia, mucho tiempo conociendo de Él, mucho tiempo sirviéndole. Dice, ningún sacrificio podrá hacer que Dios nos perdone. Es una declaración fuerte, pero dice que a los que siguen pecando, o sea, perseveran en el pecado, a los que desconfían del Señor, a los que les gusta más allá el lodo y todo eso, y vuelven allá, cuando nos dice aquí la palabra que el Señor ya nos había dejado limpios. Dice, no nos quedaría más remedio que esperar, con un miedo terrible, el juicio final, que es cuando los enemigos de Dios serán destruidos con fuego ardiente. Entonces, démonos cuenta, hermanos, que aquí hay una seria advertencia. Y la advertencia está porque el peligro está latente. ¿Cuál es el peligro? Que podamos apostatar. ¿Qué es apostatar? Desertar voluntariamente, una acción voluntaria, caminando con el Señor muchos años y que de pronto nos descuidemos, dejemos que nuestra moral la erosione el mundo, que la erosione las circunstancias, la televisión, lo que sea, y cuando nos demos cuenta está tan erosionada esa moral y esa santidad que lo único que sucede es que nos apartemos del Señor. Y lo triste es que hoy dice aquí la palabra que solo queda esperar un juicio y un juicio para la eternidad. Entonces, ¿la salvación no se pierde? No, de ninguna manera. Es como el soldadito, ¿no? Mientras esté allá, el soldadito sabe que el gobierno le tiene que dar todo y es responsable por su vida. Pero al soldadito le dicen, este es el perímetro del batallón o de la zona donde usted está, usted no puede salir de allí, usted no va a tener ningún peligro. Entonces, permanezca acá y nosotros le vamos a proteger. Entonces, es lo mismo. Mientras usted permanezca allí con el Señor, esté con el Señor, camine con el Señor, usted esté allí, se conoce los límites y si sabe que traspasa esos límites, pues estaba afrentando a Dios, desconfiando de Él, dejando que el pecado lo domine, pues usted está transgrediendo una frontera donde usted va a correr peligro. Pero no es porque Dios haya querido que usted pierda su salvación, es porque usted voluntariamente la abandona, apostata de la fe. Entonces, cuidado, la advertencia está allí. ¿Listo? Dice Hebreos 6:4-6. Otra advertencia, pero los que dejan de creer en Cristo ya no pueden volver a ser amigos de Dios. Aunque alguna vez, vea la condición en la que, el escenario que nos pone, aunque alguna vez hayan creído que el mensaje de Dios es la verdad, o sea, fueron creyentes y con gusto lo hayan recibido como un regalo. Si dejan de creer en Cristo, lo que habrán hecho será volver a clavarlo en la cruz y burlarse de él. Vean lo que estamos haciendo si llegásemos a permitirnos volver atrás y que Dios nos guarde. Dice, burlarnos de él. Imagínense burlarnos del Hijo de Dios ante todo el mundo. Claro, ustedes se cuentan de un cristiano que es un mal testimonio de quien se burlan indirectamente del Señor Jesús. Y dice, eso significa ser cristiano. Lo ven a usted siendo vulgar. Eso significa ser cristiano. Lo ven a usted hablar mal de otros, sea quien sea. Eso significa ser cristiano. Lo ven a usted robar, así sea un granito de lo que sea. Eso significa ser cristiano. Usted está vituperando, usted está burlándose del Señor. Entonces, entendamos que el Señor nos llama a cambios radicales. Por eso al Señor no le gusta la tibieza. Ahí lo políticamente correcto. Quedo bien con el mundo y quedo bien con el Señor. No, eso para Dios no existe. Dice, y si dejan de creer en Cristo, lo que habrán hecho es volver a clavarlo en la cruz, burlarse de él ante todo el mundo. No importa, mire la advertencia, no importa que hayan recibido el Espíritu Santo. Hermanos, ¿quién recibe el Espíritu Santo? Solo aquel que ha reconocido a Cristo como su Salvador. O sea que la advertencia está para aquel también que recibió al Espíritu de Dios. Ahí hay un peligro latente y el Señor nos hace una seria advertencia. Junto con los demás, ni que hayan sabido lo bueno que es el mensaje de Dios, ni lo poderoso. Usted puede haber visto 1000 milagros, pero eso de nada le sirve si su vida es una vida en la que insiste en el pecado. Ni lo poderoso que será Dios en el nuevo mundo. Si dejan de creer en Cristo, ya no podrán volver a Él. Una advertencia seria, no podremos volver a Él si lo alejamos. Y cerramos con esto, aquí el Señor es muy claro.
Y en esta palabra el Señor sintetiza lo que les he venido hablando de estas series de advertencias. Dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Todo sarmiento que en mí no da fruto, lo quita. Y todo el que da fruto, lo poda para que dé más fruto. ¿De qué nos habla ese fruto? De la evidencia de que en nuestras vidas ha pasado algo, de que somos diferentes, que hay una nueva naturaleza, nuestra manera de ser, de comportarnos y de actuar es diferente a lo que éramos. Si no es así, no se engañe, usted no ha cambiado de naturaleza. Hay que buscar al Señor ser y buscar ser un cristiano por convicción, no simplemente por asistencia. Ustedes ya están limpios, dice aquí el Señor, por la palabra que les he hablado. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos, el que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto. Porque separados de mí nada pueden hacer. Si alguien no permanece en mí, es echado fuera como un sarmiento y se seca. Ese es el destino para el cristiano que se aleja del Señor. Y los recogen, los echan en el fuego y se queman. Si permanecen en mí, dice el verso 7, y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y les será hecho. En esto, des en cuenta allí que ahí, ya cuando el Señor dice, si ustedes permanecen, ya pueden pedir. ¿Sí? Ahí es ese momento, no podemos decirle a cualquiera, no, pídale a Dios. No, primero, si tú eres alguien que confía en Dios, Dios te puede escuchar y puedes pedirle. Pero si eres alguien que no permanece en el Señor, no pretendas ahí simplemente porque vas de vez en cuando a una iglesia, pretender creer que Dios ya te va a responder. Si tú no has organizado tu vida, si tú no has puesto en orden tus relaciones con los demás, si tú sabes que debes recomponer tu vida, esa relación marital que delante de Dios no está legalizada, ese negocio que está mal hecho y que tú tienes en lo que has hecho en malos movimientos, ese carácter que no has cambiado. Eso no es permanecer, una evidencia de que has permanecido es porque esas cosas han cambiado. Y ahí sí dice el Señor, pidan lo que quieran y les será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que ustedes den mucho fruto y así prueben que son mis discípulos. Vea, prueben. Ustedes deben probarlo, no simplemente lo que diga, pruébenlo. Muestren su fe con obras. Como el Padre que me ha amado, así también yo los he amado. Permanezcan en mi amor. Si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. ¿Qué dijo el Señor ahí? Yo he sido ejemplo, ahora siguen mi ejemplo. ¿Cuántas veces dice el Señor allí permanezcan? No los cuente, tranquilo, yo le digo 10 veces. ¿Se puede ser tan redundante en algo si no fuese tan importante? ¿Se puede ser tan redundante en unas advertencias si no hubiese un peligro latente? Lo hay. Ahora preguntémonos, ¿estoy en peligro? Mi condición ahora que reflexiono en ella, es la de alguien que se está secando, que se está distanciando de Dios? Pensemos por un momento qué clase de cristianismo estamos viviendo. Un cristianismo mediocre, ahí de domingo, religioso, pero a la hora de la verdad nos estamos engañando porque lo único que estamos haciendo es diciéndole a Dios, burlándonos de Él, al vivir de la misma manera que vive el mundo. Y a los hombres tú los puedes engañar, a la sociedad, pero no se engañen, dice la palabra, el Señor no puede ser burlado. Sus malas palabras, su mal carácter, tus groserías, tu forma incorrecta de ser, tu deshonestidad en los negocios, tu forma de proceder ante los demás, tu avaricia, tu afán por el dinero, por las cosas fáciles, etcétera. Los deseos de los ojos, tu desorden a nivel sexual, en lo que sea. Ahí estás demostrando ante el Señor que no eres realmente, no tienes una nueva naturaleza y que Dios no permanece en ti. Si por el contrario sabes y tienes convicción de que estás cambiando, de que eres diferente y tú te ves, uy, no, hace 10 años era otro. Ahí hay una prueba de que el Señor está haciendo algo en tu vida. Entonces entreguémosle este tiempo al Señor, inclinemos nuestro rostro y digámosle, Señor,
Hoy yo me acerco a ti con una actitud humilde, con un corazón contrito, humillado, reconociendo, Señor, que te necesito. Hoy reconozco que no soy diferente, tal vez porque no he dejado que tú permanezcas en mí. Y esa salvación que eres tú para mí no ha llegado de manera plena a mi vida. Hoy yo te entrego todo lo que soy. Hoy reconozco mis errores, mi avaricia, mi mala forma de actuar, mi mal genio, mi ira, mi gritería, mi maldicencia, mi, todas esas cosas, esos malos hábitos, o que el mundo llama malos hábitos, pero no es más que pecado. Esas cosas esa tibieza en mi corazón, yo la reconozco hoy delante de ti. Y te pido, Señor y Dios de los cielos, que me perdones de todo corazón. Ayúdame a cambiar, ayúdame a ser diferente, que mi naturaleza no sea la del cerdo, no sea la del perro, que quiere volver a esos viejos hábitos, a ser ese viejo hombre. Yo quiero ser diferente. Ayúdame a renovarme cada día, a proponerme cada día, tener retos delante de ti, a ser un mejor padre, una mejor madre, a ser un mejor hermano, un mejor hijo, a ser un mejor cristiano, un mejor amigo, a ser un mejor trabajador, a ser un hombre íntegro, una mujer íntegra, honesto y honesta en cada cosa que yo haga, que refleje que tú realmente vives en mí y que yo permanezco en ti. Hoy desde los cielos nos acercamos a ti con un corazón sincero. Yo te pido, Señor mío, que escuches la oración de tus hijos, de tu pueblo, y que si alguno aquí ha estado secándose, ha estado enfriándose, endureciéndose en su corazón, yo te pido, Señor Dios de los cielos, que tu Santo Espíritu los convenza y los lleve a un arrepentimiento genuino. Ayúdales, Señor.